Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad del Congreso de Periodismo Deportivo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Pamela Betfried y junto a Adrián Bonaparte vamos a estar coordinando esta actividad con este panel de lujo, ¿sí? Juan Brands, Nemesia Hijos y María Verónica Moreira. Muchos de los que están participando son alumnos de nuestra materia, de uno de los teóricos y de la materia metodología de la investigación social, así que bueno, agradecemos el interés, la participación, y también nos pueden contar en el chat quienes nos están visitando de otros lugares y que no son por ahí de la UNLP, que también están interesados en esta temática y van a enriquecer seguramente también este encuentro, así que muchísimas gracias. Quería especialmente agradecer a la gestión de la facultad, Andrés López, que nos permitió organizar esta actividad y contactarnos con Juan Brands, con María Verónica Moreira y con Nemesia Hijos. Y bueno, la idea es compartir, conversar acerca de sus experiencias en investigación, sus trayectorias, que todas son con objetos de estudio relacionados con el campo del deporte, así que esperemos que la disfruten mucho al igual que nosotros. No sé si, Adrián, querés comentar un poquito cómo va a ser la dinámica que pensamos. Dale, bueno. Hola, buenas tardes a todos. También, bueno, extiendo el agradecimiento, como dijo Pamela, a Andrés, a las autoridades de la facultad, a los ponentes, a los expositores, expositoras que están presentes, y bueno, a todo el espacio del Congreso que es muy importante. El plan es que vayan exponiendo, ¿sí?, de a una, y abrimos un espacio cuando termine cada exposición, abrimos un espacio para 2 o 3 preguntas, como para ir haciendo más dinámico, y en el caso que hubiera más preguntas, en todo caso las dejamos para el final. Mientras tanto pueden también ir haciendo comentarios por el chat, si les parece, comentarios, preguntas, que después las podemos retomar en algún momento de toda la exposición o hacia el final. Así que, bueno, esa es más o menos la dinámica. Exposición de 12, 15 minutos, ¿sí? Cada uno, cada una, como para que se organicen, y bueno, y después ese corte para hacer preguntas. Bueno, ¿te parece, Pamela? Voy presentando a la primera. Sí, si querés yo primero les comento los temas que pensamos para introducir a cada uno de ellas y de ellos, y después vos, si querés, queríamos compartirles lo más destacado del CV de cada uno, de sus experiencias en las que se formaron y también en sus trayectorias laborales, y vamos arrancando. Comenzamos con Nemesia Hijos, ¿sí? Ella nos va a hablar de las pasiones que la llevaron a definir sus objetos de estudio, las dudas e incomodidades que atravesó investigando en el deporte, en el campo de las ciencias sociales, al tomar desde lo metodológico lo que lesotres hacen. Bueno, Nemesia es antropóloga social, profesora y licenciada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en antropología social por el IDES, Instituto de Desarrollo Económico y Social, de la Universidad de San Martín. Culminó el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, y es becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y también sus áreas de interés son antropología, sociología del deporte, procesos económicos y políticos en los clubes deportivos, cuerpo, mercado y consumo del running. Eso, por supuesto, resumido, sintético y muy cortito. Hay mucho más para decir también. Así que bueno, Nemesia, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias por este inicio. Buenas tardes a todos, es un enorme placer para mí estar hoy acá con ustedes. En primer lugar, mis agradecimientos también por esta posibilidad, especialmente a Pamela Betfried, a Andrés Bonaparte y a Andrés López por esta consideración, por la confianza sobre todo de invitarme a compartir con ustedes, y además a reunirme virtualmente con amigues y con colegas que admiro, como Vero, como Juan, que me guiaron y que siempre enriquecen mi trabajo.
Bueno, pensé esta presentación teniendo en cuenta el eje del encuentro, que sería pensar qué significa investigar del deporte, qué desafíos, pasiones, como recién introducía Pamela, dudas e incomodidades comprende nuestro trabajo, sabiendo como punto de partida que desde las ciencias sociales el deporte siempre ha sido una excusa para pensar diversas cuestiones y problematizar un poco la clase, los accesos, los géneros, la etnia, la política, la economía y muchos otros aspectos. En mi caso, soy antropóloga social por formación y desde mi tesis de licenciatura estuve vinculada a los estudios sociales del deporte, especialmente interesada por los procesos de mercantilización y de marketing deportivo, tratar de conocer las experiencias que atraviesan las personas con las marcas, los significados y las subjetividades que producen, que se van produciendo en ese intercambio con los bienes y con los consumos. Mi trabajo de campo tuvo lugar con hinchas, con socios, con empleados y dirigentes del Club Atlético Boca Juniors, del cual soy socia, lo cual me permitió ir combinando algunos intereses personales también con inquietudes académicas, algunos lujos que nos podemos ir dando con nuestras profesiones, ¿no? Debido a mi cercanía y a la pertenencia con este campo de estudios, el hecho de ir a la cancha todos los domingos, incluso cuando se podía ir de visitante, de estar cerca de les hinchas desde las peñas del interior, fue imprescindible para mí durante todo ese proceso empezar a ejercitar esa distancia, ¿no? A utilizar recursos metodológicos que fortalecieran mi reflexividad y que no trataron solamente de reproducir la llamada voz nativa. Entonces, en ese ida y vuelta entre la teoría, entre los registros de observación de campo, las entrevistas que iba realizando, las categorías de pasión y de gestión empezaron a cobrar mucha relevancia en mi trabajo. Se aparecían en mis interrogantes y eso empezó a llevar a pensar cómo las relaciones comerciales y mercantiles en el ámbito deportivo no siempre son bien recibidas entre quienes integran este espacio. Ustedes sabrán todo el debate que se generó a partir de la intención de transformar a los clubes en sociedades anónimas deportivas, y eso, mientras desarrollaba mi investigación, fue cobrando lugar, importancia, y también me fue llevando a espacios de militancia, no solamente de investigación. Esa investigación también me permitió descubrir la heterogeneidad en los modos de vivir de los actores que forman parte del campo y a confirmar que la pasión no es solamente una propiedad exclusiva de quienes alientan, de quienes van a la cancha, y que la propuesta mercantil no es solamente promocionada desde las dirigencias. Luego de esta tesis que hice, es la tesis de licenciatura, me sumé a los grupos de UASIT, los grupos de investigación de Vero Moreira, donde empezamos a investigar cuestiones vinculadas al deporte, a las técnicas corporales, al cuerpo, particularmente centrándonos en prácticas emergentes que tenían cada vez más lugar en la ciudad de Buenos Aires, como puede ser el CrossFit, el running, el boxeo, y también incorporando perspectiva de género en los siguientes años. Entonces comencé mis exploraciones en entrenamientos deportivos, empecé a asistir a ciertos grupos y descubrí un nuevo campo de reflexión, digamos, de problematización, donde seguían teniendo lugar los intereses personales y los placeres vinculados al deporte. No perdí de vista todos esos ejes vinculados a la globalización, al mercado, al consumo, pero las preguntas se fueron trasladando a otro espacio que no era la cancha de fútbol o la dirigencia deportiva, sino particularmente un grupo de running que auspiciaba la marca de la pipa, la más importante del mundo, en la ciudad de Buenos Aires, como punto de encuentro tomando el Alto Palermo. Ustedes conocerán que es el centro comercial uno de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de estas sesiones gratuitas de entrenamiento, la marca iba llevando adelante una serie de estrategias para generar fidelidad, participación y al mismo tiempo, por supuesto, promocionar sus productos. Por ejemplo, lo que iba haciendo la marca en esas estrategias era organizar eventos especiales con influencers, con artistas, con atletas y deportistas olímpicos, entregaba regalos, elegía a ciertos corredores y corredoras para participar de ciertas acciones publicitarias. Durante todo mi proceso de investigación tuve la posibilidad de ser elegida, entre comillas, ¿no?, por la empresa, de participar de publicidades, de campañas y también de recibir pares de zapatillas de forma gratuita, también con comillas, ¿no?
incluso ser invitada a algunos almuerzos con gerentes de la empresa para contarle mi investigación, y que algunos de esos elementos después fueran utilizados estratégicamente por la empresa. Hoy, con cierto distanciamiento de ese primer periodo, puedo pensar que esa época fue una cierta fascinación por mi objeto de estudio, donde todo me llamaba la atención, me deslumbraba y vivía esas experiencias, traccionando un poco el deseo de ser elegida, y al mismo tiempo iba construyendo rapport. El rapport es afianzar sistemáticamente las relaciones con el objetivo que queremos conocer, ¿no? Con el objetivo de conocer ese mundo social del cual forman parte mis natives. Esos esfuerzos iban mucho más allá de generar y de garantizar las relaciones dentro de los grupos de investigación, pero que significaban cierta legitimidad dentro del campo. Entonces, todas esas instancias donde a mí me invitaba a la empresa y yo cedía cierta información y al mismo tiempo reproducía ciertos eslóganes de la campaña, las iba viviendo como una oportunidad, como algo extra que podía tener durante el curso de la investigación. Entonces, aún sabiendo que mi presencia ahí en el campo perseguía fines académicos, todo lo que se ponía en juego me interpelaba. Entonces, sentía que tenía que ajustarme un poco a las reglas del campo, convencer, fidelizar, expandir la estrategia de comercialización de la marca para poder ser parte y ser reconocida y validada como una investigadora dentro del campo. Entonces invitaba a las personas a que se sumaran a los entrenamientos, que me acompañaran. Al mismo tiempo me iba emocionando con ciertos eslóganes o ciertas campañas supuestamente feministas que la empresa tiene. Haciendo todo eso intuía que iba a ser cada vez más reconocida por los instructores de este grupo de running, por mis interlocutores, iba generando lazos, ¿no?, de empatía, de confianza, que me habilitaban cierta continuidad, armando redes para observar las dinámicas a largo plazo entre los sujetos y sujetas de estudio. Entonces, una pregunta que después, en el medio de la investigación, podía aparecer y que les invito a ustedes también para reflexionar. Si ser una buena antropóloga, ser un buen investigador, ser un buen profesional dentro de las ciencias sociales, es llegar a ser reconocido o reconocida por la empresa, en este caso, mi objeto de estudio. Ser una buena etnógrafa era recibir un par de zapatillas o ser invitada a una empresa, a un evento organizado por la empresa. Bueno, durante esos 3, 4 años de trabajo de campo busqué comprender lo que lesotres hacen, nuestros interlocutores. Para eso seguí la línea metodológica del grupo de investigación del que formo parte, tomando la etnografía, como ustedes sabrán, la línea de Huber, de Rosana Huber, como un método de investigación cualitativa, como un texto y como un enfoque. Reconociendo que el conocimiento siempre se construye de forma colectiva, a través de la observación, del diálogo y de los intercambios. Y en ese afán de hacer lo que los otros hacen para entender los sentidos, los significados de este mundo social, me embarqué en lo que podría ser considerado una especie de locura, ¿no? Porque entrenaba en el running team de Nike, al mismo tiempo estaba cursando el doctorado, antes la maestría, después el doctorado, y también me sumé a otro grupo que es liderado por Luis Migueles, que es un ex atleta argentino que sigue teniendo su marca en 800 metros, y decidí también correr 2 maratones, con el objetivo siempre de poder entender lo que les pasaba a las personas y poder después alejarme y comprenderlo, problematizarlo. Haciendo todo eso, interactuando con les runners y los instructores en estos espacios, me dio una mayor apertura, por supuesto, a la comprensión, no solamente centrada en la observación y no solamente permitiéndome una dimensión discursiva o semiótica, pero sino también poder tensionarla con lo que yo iba viviendo, esa experiencia corporizada. Si bien durante estas investigaciones mi pertenencia me permitió combinar, como les contaba, las pasiones, los intereses personales con mi vida personal, la experiencia con la formación profesional y la teoría, la etnografía en estos espacios cercanos requiere de ciertos ejercicios sistemáticos. En ese sentido sería la reflexividad, la desnaturalización, el extrañamiento de lo familiar, con el objetivo de poder comprender mejor los procesos contemporáneos de nuestra sociedad. Bueno, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo extrañarnos de aquel entorno cotidiano en el que nos movemos les antropólogos? ¿De qué modo desnaturalizamos
aquel entorno cotidiano con el que nos movemos, cómo nos alejamos de aquello que es tan familiar. En ese sentido, la noción de alteridad se hace presente y es clave dentro de la antropología. Es una construcción de alteridad que vamos realizando como investigadores, un ejercicio de distanciamiento, de alejamiento, al mismo tiempo que requiere cierta aproximación y empatía con la comunidad. Por eso fui tomando cierta distancia de algunos de los entrenamientos y algunos espacios a los que me invitaba Nike, frecuenté otros, traté de asistir a estos grupos más vinculados con el atletismo, empecé a circular por otros lugares, al mismo tiempo que con la decisión de poder tomar distancia, ya que, bueno, me veía que estaba repitiendo solamente una única manera de contar ese mundo. Busqué tensionar también mis primeras apreciaciones sobre la plataforma de Nike, traté de cuestionar un poco por qué me deslumbraba la marca, al mismo tiempo también repensar las denuncias, ¿no?, que por momentos también sentía hacia la marca. Vero sabe muy bien de esto porque leyó mis escritos, mis primeros borradores, donde enfatizaba muchísimo, ¿no?, en la perspectiva mercantilista, neoliberal, capitalista que tiene la marca, al mismo tiempo que propone ciertas campañas publicitarias con una perspectiva feminista o auspicia o pone como cara de la marca a Mara Gómez, al mismo tiempo explota a mujeres y niñas en el sudeste asiático para la fabricación de sus productos. Entonces todo eso se iba entretejiendo y se iba apareciendo en mis escritos, ¿no?, en esos textos etnográficos. Entonces, poniendo en práctica estas experiencias de extrañamiento y de familiarización de la realidad que estudiamos, en esas dinámicas mutuas de acercarnos y de distanciarnos, nos vamos modificando nosotros también. Yo eso lo viví y eso se puede ver a lo largo de mis trabajos, ¿no? Fui madurando ciertas ideas, hoy esos primeros escritos los veo de otra forma. Seguramente a ustedes les pasará lo mismo cuando escriben. Bueno, y fui relativizando un poco esa fascinación por la marca y logré ver cómo los actores ponen en circulación distintas tácticas para disfrutar ciertos momentos, aprovecharlos, lo que la marca les ofrece, negociar también distintos capitales a través de su pertenencia con este grupo, al mismo tiempo que usufructúan ciertos reconocimientos que les genera integrar este espacio social. Entonces no es todo ni blanco ni negro, aparecen los grises, empiezan a matizarse ciertas ideas. Bueno, la antropóloga Rosana Guber, que fue quien tuve el honor que hiciera la presentación de mi libro, y al mismo tiempo fue docente y me guió muchísimo también durante este proceso, hubiera dicho, o dijo también en algunas de sus clases, que todos esos acontecimientos y esos hechos que me pasaron con la marca, pueden convertirse también en instancias de aprendizaje, ¿no?, instancias privilegiadas que tenemos nosotros como investigadores para conocer y para que esas experiencias se transformen en datos de investigación, ¿no es cierto? Sobre ese punto también trabajamos con Juli Hang y con Vero Moreira en el reciente libro que compilamos, del cual también participó Juan, de no convertir nuestras reflexiones sobre nuestros lugares en el campo con un gesto narcisista. O sea, estas experiencias que yo vengo a contar, de que, no sé, la marca me invitó a un almuerzo, que después lo utilizó con un fin comercial, no es solamente contar una anécdota, como a veces parecen nuestros textos, ¿no?, sino que esos acontecimientos, esos hechos, se transformen también en datos para guiar nuestra investigación. Esa es nuestra intención. O sea que al narrar lo que significa investigar el deporte, cómo fueron nuestras experiencias en el campo, buscamos también convertir nuestras propias preguntas en datos de la investigación, en información que pueda mejorar y que pueda ampliar la mirada sobre las interpretaciones, cuestionando los sentidos comunes. En definitiva, un par de preguntas para ir cerrando. ¿De qué forma desde las ciencias sociales contribuimos a pensar, a repensar nuestras prácticas? ¿Cuál es nuestro rol como investigadores, como antropólogos? ¿Cuál es nuestro compromiso como científicos sociales hoy en día para transformar la realidad? ¿Qué hacemos con lo que conocemos, con lo que observamos? ¿Cómo lo contamos? ¿Cuáles son los límites y las responsabilidades que nos impone nuestra disciplina? Tal vez no tenemos clara esa respuesta o no hay una única respuesta, porque se va confundiendo nuestros intereses, nuestros deseos,
y también se van direccionando algunas incertidumbres, tal vez particularmente en mi caso, cuando nos toca negociar, nos toca también atravesar ciertos miedos, ciertas amenazas, ciertas incomodidades, también hacemos uso de ciertas seducciones para conseguir ciertos objetivos en el campo, tensiones por los robos, por los usos de ideas, por un montón de cuestiones que van apareciendo mediante que avanzamos en los procesos de investigación. Porque si bien investigar nuestra cotidianeidad y nuestros objetos que están vinculados con nuestras vidas personales, tiene sus ventajas. Hacer antropología en casa, por supuesto que es algo que lo tenemos a mano, que resulta sencillo en algún sentido. Estar involucrada también puede traer ciertas controversias. Como les contaba recién, durante el trabajo de campo me vi envuelta en ciertas dificultades, donde tuve que suspender un poco ciertas miradas, prestar atención a otras cuestiones, registrar, dejarme llevar por ciertos lazos, tal vez atravesar o enfrentar ciertos aprietos que implica usar las relaciones personales con fines profesionales, un montón de otras cuestiones, particularmente la que mencionaba recién, de qué sucede cuando una marca como marca Nike utiliza o convoca a una antropóloga o cualquier otro cientista, científica o periodista a contar y a abrir sus registros de campo para bueno, simplemente un encuentro. ¿Y qué pasa con esos encuentros? Durante nuestra formación no nos explican cómo lidiar ante estas situaciones, y me parece que contarlas generan aportes. Bueno, por último, un detalle más, me parece que no es menor no olvidar que nuestros trabajos, nuestras profesiones, tanto el periodismo como la investigación, la docencia, las ciencias sociales, se entrecruzan y comparten un elemento que no debe ser olvidado, que tiene que ver con la precariedad. Durante años, el campo de los estudios sociales del deporte no tenía legitimidad en la academia, nuestros textos no circulaban como hoy dentro de la universidad o también en los medios de comunicación. Y hoy en día eso ya no se discute, ¿no es cierto? Pero hoy atravesamos otra situación que tiene que ver con que nuestras investigaciones se transformen, tal vez ese es uno de nuestros objetivos, se transformen en políticas públicas, en contribuciones para narrar de otros modos la realidad también, para que sean insumos para contar, y bueno, contar la realidad y que sean herramientas, ¿no es cierto? Pero hay algo que bajo las menciones del amor y la pasión por lo que hacemos se esconden, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el reconocimiento en términos simbólicos y también en términos económicos, y me parece que eso no tiene que ser algo que dejemos de lado, que sigamos militando. Como militamos tantas otras cuestiones, un reconocimiento por nuestro trabajo que no es solamente honor y prestigio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nemesia. Bueno, muy interesante escucharte porque se vincula mucho con las cosas que vemos en la materia, en metodología de la investigación. Digo, esto que vos decías, por ahí lo vemos lo mismo a veces con otros autores, por ahí trabajamos mucho esto de la perspectiva del actor, ¿no? Esto que vos hablabas, ¿no? Del extrañamiento, trabajamos mucho también lo de vigilancia epistemológica, así que bueno, muy interesante escuchar tu experiencia al respecto. Bueno, como les habíamos dicho, para hacer un poco más dinámico este encuentro, esta actividad, ¿se acuerdan que habíamos dicho que entre ponente y ponente íbamos a tomar algunas preguntas? No sé si alguien quiere desmutearse y hacerle alguna pregunta a Nemesia o la quieren poner en el chat. Mientras algún indeciso escribe o va pensando, a mí, bueno, además de que me parece muy, muy interesante esto de escuchar, bueno, la cocina de la investigación. ¿Sí? ¿Alguien hablaba? No, sí, yo soy Juan Sala, de segundo año de la carrera de Esperame periodismo un deportivo. segundito que cierro esto Perdón. cortito. Dale, y te hago lugar. Nada, esto de la cocina, ¿no? De la investigación, la trastienda, como está titulado en libro ya clásico. No, interesantísimo. Una cosita ahí, si querés, lo escuchamos a Juan y después lo continuás o lo retomás cuando quieras.
pero algo muy interesante que vos ponés ahí es que hablas de un equipo de investigación, ¿no? Pareciera esto de la investigación, la cosa que circula de la ciencia, la hacen personas en solitario. Y me parece sumamente enriquecedor, como mencionaste vos varias veces, el equipo de investigación. Uno forma parte de un grupo, no investiga solo, ¿no? Uno no trabaja solo nunca en la vida, pero sobre las investigadores, investigadoras, sobre la ciencia, creo que hay así como un imaginario de que son mentes independientes que trabajan solas, solos, y bueno, y es una vida muy individualista, y no, la verdad que es como vos lo estás diciendo. Si querés lo dejamos participar a Juan, y nada, es un aporte, si querés comentás algo y no. Dale, Juan. No, está referido a lo que estás planteando vos. Vos dijiste recién, Nemesia, que el conocimiento se construye de manera colectiva, y ese conocimiento que vos construiste, yo quería saber si existe la posibilidad de poder tener esa tesis o dónde buscarla, porque me parece interesante leerla y ver los resultados de los estudios que hiciste. Bueno, gracias a ambos por sus comentarios, y sí, bueno, yo no sería nada sin los comentarios de mis compañeros, sin sus guías, sin sus incomodidades. La verdad que sola no podría haber hecho nada. Como dicen, el trabajo de investigación aparenta ser muy solitario. Uno puede hacer esa carrera, ¿no? Esa carrera solitaria que un poco el sistema científico también lo propone, ¿no? De ir sumando puntos que se cuantifican para poder ingresar a tener una beca o tener un financiamiento, que es, bueno, lo que nos da el ingreso a comienzos del mes para pagar nuestras cosas. Claro, bueno, podemos hacer esa carrera, pero al menos yo disfruto y creo siempre pensando con otros. No me voy a olvidar nunca las instancias de las jornadas de Sociología de La Plata, el Congreso de Educación Física, todo lo que me aportaron colegas con muchísimo compromiso, que leyeron mis primeros borradores, donde no tenía absolutamente nada, ni siquiera sabía si estaba bien lo que estaba haciendo, si era había una pregunta de investigación ahí. Y todo eso se creó a partir de, bueno, animarme a presentarme a una mesa, un borrador con lo que tenía, y comentarios, lecturas de otros profesores, profesoras, colegas, alumnos, no sé, participantes de ese congreso que hacían preguntas, y esas preguntas me permitían a mí correrme de lo que soy, porque eso que soy me permite ver a mí la realidad desde un prisma, ¿no? Soy una mujer blanca, heterosexual, que accede a los estudios universitarios, y eso me permite a mí ver una cosa en el campo, ¿no? También soy socia de Boca, y también, bueno, me gustaba en su momento la marca Nike, que me gusta correr, entonces había cosas que no me preguntaba, y poner estos escritos de forma, bueno, a debatir con otros colegas, me hacían preguntas que me generaban cierta incomodidad, y eso me permitía también verlos y narrarlo desde otro lugar, explicar las cosas desde otro lugar. También, bueno, estoy rodeada de colegas que tienen muchísimas lecturas, que me ayudaron y me orientaron un montón. Julia Hahn, Verónica Moreira, Juan Brands, fundamentales, ¿no? Y un montón de otros colegas de La Plata. Así que bueno, eso, a mí me gusta eso, construir de forma colectiva, porque eso te permite también afrontar momentos difíciles. Por supuesto, la escritura es muy solitaria, pero bueno, a veces nos toca encerrarnos para escribir nuestras tesis, ¿no? O nuestros artículos o lo que hagamos, pero tal vez pensando en grupo podemos hacer llegar más lejos nuestras investigaciones, que nuestro deseo siempre es construir una sociedad más justa e igualitaria, y de esta forma podemos proponer ciertas, o interceder en ciertas políticas públicas. Y respecto a lo que decía Juan, mi tesis de grado está colgada en el repositorio. Después en academia tengo un montón de trabajos colgados, está ahí todo a disposición, cualquier cosa comparto mis mails para que me escriban, no hay ningún problema. Y esto que comenté recién, una parte está publicada en el libro Runners, que es el que publiqué hace poquito, y el que acabamos de lanzar con Verónica y con Julia, que se llama Deporte y Etnografía, que también editó Borla, que es la editorial. Así que bueno, gracias de verdad por sus comentarios, que bueno, me hicieron sentir muy bien.
Ahí Andrés estaba compartiendo la tapa, la portada del libro. Gracias. Bueno, ¿les parece que avancemos y después volvemos en todo caso a abrir un nuevo espacio de preguntas? Bueno, habíamos pensado que podía continuar Juan Brands. Él, cuando aceptó nuestra invitación, nos dijo que iba a conversar con nosotras y nosotros sobre cómo construye las preguntas de investigación y qué es esto de preguntarse por lo obvio. Así que no sé, Adrián, si podés contarnos acerca de su formación y de su trayectoria laboral. Ahí lo presento de manera más formal. Bueno, Juan Bautista Brands es investigador asistente del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, jefe de trabajos prácticos de la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en comunicación y licenciado en comunicación social por nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de La Plata, especialista en deporte, sociedad y cultura, analiza las relaciones entre clases sociales y las formas de sociabilidad de diferentes grupos vinculadas a la construcción de masculinidades en sociedades contemporáneas. Y bueno, ha colaborado en revistas como Anfibia, en Página 12, En la Izquierda Diario, Agencia Telam, Tiempo Argentino, Revista Mascaró y varios portales periodísticos. Así que es una buena relación, imbricación entre periodismo e investigación, realmente. Adelante, Juan. Bueno, gracias, Adrián. También tuvimos un locutorio con mi hermano, que no es menor, bueno, entre otras cosas. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias, Pamela, Andrés, el huevo, Adrián, a Santiago, que está por ahí, que nos mandamos unos mensajes hoy. A todos los compas y las compas que organizan con tanto afecto, sí, también fui jugador de fútbol. Porque bueno, hace 20 años que yo ingresé a la facultad, me tomo un minuto antes que también el vecino prenda la bomba de agua, porque suele prenderla a este horario. Hace 20 años ingresé a la facultad, hace 11, 12 que se puso en marcha la tecnicatura, esta tecnicatura, de la cual soy parte, orgulloso y honrado de laburar como docente. Hace más o menos 6 meses que el fútbol de la Liga Semiprofesional de Mujeres y Disidencias se transmite por los medios públicos y nuestra facu, en la apuesta de intervenir entre las lógicas mercantiles, digamos, ofreció y grandísimas compañeras formadas en nuestra tecnicatura, y eso es muy bueno y me pone muy contento celebrarlo en un espacio con amigas como Vero, como Nemesia. Aprovecho para saludar ahí a Juan Sala, a mi tocayo Juan Bautista Paiva, a Camila, a Melina, a Agustín Fontán, todos compañeros que nos hemos cruzado en las aulas, a Juancito Seintut, que nunca más jugamos al fútbol, a Karen, a Lucas. Bueno, aprovecho. Y agradecido, muy agradecido. Adhiero con todo lo que dice, a todo lo que dice Neme, sumo alguito nomás, que a mí me sirve como para cuando estoy un poco loco, iba a decir, un poco perdido, me gusta volver a las preguntas y a todo lo que dijo Neme. Yo pensaba que investigar el deporte para mí fue y es una de las actividades más importantes de mi vida, donde confluyen esto que decía Neme, diversas sensaciones y sentimientos, amores, odios, contradicciones múltiples, frustraciones, alegrías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el deporte
me atravesó y lo atravesé desde los 5 años, como deportista primero y después como investigador y docente en esta casa, nuestra casa. Fundamentalmente lo que aprendí es a hacer preguntas, nuevas preguntas, retomar las viejas, preguntas obvias o preguntas sobre lo obvio. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué sería lo obvio? Y para mí tiene que ver con todo lo que había atravesado en el deporte y cómo entendía el deporte, su contexto, sus contextos, su significado en singular y su sentido en singular. Yo no sé si son buenas o malas preguntas, y para eso, como decía Neme, están las colegas que colaboran en la formulación de preguntas, de problemas, de objetivos de investigación. Ese es el laburo colectivo al que apostamos, del que hablamos y del que celebramos. Lo obvio en mi caso tiene que ver con preguntar, por ejemplo, ¿por qué un grupo de hinchas de un club de fútbol deja de ir a la cancha y comienza a movilizarse? ¿Qué es ir a la cancha para un grupo de hinchas de fútbol de la ciudad de La Plata? ¿Qué significa dejar de ir a la cancha? ¿Por qué hay varones que juegan al rugby? ¿Qué es el rugby en la ciudad de La Plata y en Argentina? ¿Qué es ser hombre entre un grupo de hombres que juegan al rugby en la ciudad de La Plata? ¿Por qué hay personas que se suben a una denominada jaula a pelear con otras personas? ¿Les duelen los golpes, agarres, sometimientos? ¿No les duelen? ¿Por qué dicen que no les duele? ¿Cuándo dicen que les duele? ¿Qué tiene que ver todo eso que nombraba con el mundo del trabajo? ¿Qué tiene que ver con la economía? ¿Qué tiene que ver con la planificación urbana de una ciudad? ¿Qué tiene que ver con la historia del deporte en Argentina? ¿Qué relación tiene con el mercado? Si es que tienen algo que ver, ¿no? ¿Tienen algo que ver? ¿No tienen nada que ver? Estas son preguntas que, por donde yo estuve y por donde ando, y la primera tentación siempre es contestarlas de acuerdo a nuestra experiencia más cercana, nuestros mundos compartidos, nuestra mirada del mundo, lo que podríamos denominar, como decía Neme, cierto sentido común, ¿no? Ese mundo que nos aparece, entre comillas, como verdadero, cristalizado, incuestionable, etcétera, etcétera. En conjunto con aprender a preguntar, por otro lado tuve que aprender, y que sigo aprendiendo, o lo que sigo aprendiendo es a intentar contestar esas preguntas, poniendo en relación y analizando diferentes puntos de vista, diferentes interlocuciones, diversos documentos, fuentes, múltiples datos de investigaciones previas a las mías, y la discusión teórica, de lo que hablaba Neme, con colegas en congresos como este, en publicaciones científicas y en grupos de estudio. Investigar el deporte es, además, describir con un pulso de artesano o artesana cuáles son las características del deporte que analizamos, aunque nos parezcan obvias. Porque esa descripción, y lo sabemos, por supuesto, parte desde nuestro enfoque como investigadores, investigadoras, con una trayectoria de vida, pero que intenta no adjetivar, no otorgarle valor ni positivo ni negativo a las prácticas, los objetos, los espacios, el tiempo de nuestros sujetos, sujetas investigadas, porque sabemos que al pensar un problema de investigación, que cuando desarmamos una pequeña porción del deporte, estamos conectando a un problema más general, más macro. Entonces, a través del deporte podemos pensar, por ejemplo, por qué asistimos cada vez más a sociedades más individualistas, cómo se naturalizan, eso que decía Neme, las desigualdades de clase, de género, de etnia, por qué las mujeres y disidencias sexuales no ocupan espacios de decisión. Entonces, investigar el deporte se vuelve absolutamente necesario
porque el deporte como campo analítico es demasiado fértil, digamos, me refiero a la posibilidad de desnaturalizar justamente lo que históricamente entendimos como un espacio, entre comillas, 1000 comillas, sin relevancia académica, ¿no? Como hemos estudiado, como hemos dialogado en las aulas. ¿Cuál es la historia del campo de estudios del deporte, sobre el deporte? Y en ese sentido, quiero recordar y tal vez invitar a que volvamos de vez en cuando a la figura de Aníbal Ford, de tanto valor para nuestras carreras de comunicación, ¿no? Porque esa figura de Ford, de Aníbal Ford, es crucial para revisar teorías, preguntas, métodos y problemas, que lo hace a comienzos de la década de 1980, revalorizando los procesos microhistóricos de la cultura argentina. Importante para nosotros, nosotras, pensando en los nuevos, y entre guiones viejos, objetos de indagación, como el deporte, justamente. Y la vuelta a pensarlo desde su libro, y no es menor su nombre, Desde la orilla de la ciencia, ensayos sobre identidad, cultura y territorio, que recopila textos que datan desde 1969. Ahí hay una posición bien marcada, la de desplazarse y reivindicar modos de ver, ¿no? Que se despegan de los cánones académicos dominantes y tradicionales, y que permiten pensar las problemáticas no solo de los márgenes sociales, sino también de los márgenes académicos, agregándose a las agendas de investigación. Eso fue una novedad, lo sabemos todos, todas, todes, lo pensamos, lo discutimos en nuestras carreras, que eso fue una novedad. Y hay oportunidades, como diría Ford, que favorecen esas formas de exploración de sentidos, y una de ellas son las, entre comillas, situaciones de crisis, ¿no? Como momentos culturales de transición, de reclasificación. Entonces, digo, ¿a qué voy? Y lo último, y termino. Estamos atravesando una crisis global, regional, local, y debemos volver a las preguntas más obvias para poder pensar, como decía Neme, de manera colectiva, y del lado de los pueblos laburantes, ¿no? Siempre. Respuestas creativas para colaborar con soluciones creativas. Y la universidad, y nuestra universidad, es y debe ser aún más un espacio central en la formulación de esas respuestas. Agradezco muchísimo la invitación y la escucha. Muchas gracias, Juan. Bueno, abrimos el espacio, si quieren hacer alguna pregunta. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Para los dos, porque hoy cuando Neme estaba explicando, me resultaba lo mismo. Nosotros cursamos el año pasado metodología en investigación, y siempre se me hace muy complicado eso de lo que habla Juan, el hecho de formular una pregunta. Y mi pregunta hacia ellos es, si cada vez que se van a abordar un tema, digamos, tienen 10 preguntas y después cuando van al campo terminan decidiéndose por una, o cómo es esa construcción. Dale, Juan. Bueno, si no, Valeria, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, la pregunta del huevo o la gallina, algo así, dice Nicolás Cabrera, que lo hemos escuchado decir, y que Rosana Guber siempre nos ha dicho en la clase, qué es lo que pesa más, si la teoría o dejarnos guiar por lo que sucede en el campo. Es como una tensión, ¿no? Vamos con nuestras preguntas y con nuestra estructura desde la teoría, desde los autores, desde lo que leímos al campo, o nos entregamos al campo y que nuestros interlocutores nos vayan guiando por donde ellos quieren. Yo creo que es un poco y un poco, ¿no? Es una combinación, equilibrio, como todo en la vida. Podemos ir con cierta idea,
pensar que voy a estudiar tales cuestiones o que voy a atender tales problemáticas, y después el campo te va mostrando, te va abriendo un montón de otras cuestiones que incluso son inesperadas y que si no estás atenta, puede ser que te pasen por el costado, o que decidas no seguir abriendo tu investigación. Yo tenía un montón de cuestiones para seguir trabajando con la comunidad runner vinculadas al género, pero bueno, las dejé pasar porque estaba atendiendo cuestiones más vinculadas a los aspectos comerciales, una crítica, si se puede pensar, al capitalismo neoliberal o demás. Pero bueno, eso es una decisión y que creo que está bueno también entregarse a lo que el campo te va marcando y estar alerta a eso, y construir ahí desde un mix, ¿no? Entre la teoría, siempre volver a las lecturas para no perder un poco el eje, y compartir con los compañeros para que una también pueda hacerse esos cuestionamientos. Bueno, de no forzar tampoco y no quedarse solamente atada a la bibliografía o solamente lo que se dice en el campo. Genial, muchas gracias. Yo, una cosita, coincido con todo lo que dice Neme, es por ahí, como se dice ahora, pero además nos aproximamos al campo, pero en realidad nosotros partimos de un área temática, un problema construido, objetivos iniciales, y en base a eso vamos a formular las preguntas que pueden ser provisorias, pero dentro de un área temática y de un problema construido, que después nosotras mismas cambiemos, y nuestra relación con les interlocutores cambie. Bueno, ahí es eso que dice Neme, prestar atención también, porque tal vez cambien las preguntas, pero lo que a mí más me atormenta, digamos, me obsesiona, es poder preguntarnos por lo más obvio, que eso he aprendido muchísimo de Vero, en el ejercicio antropológico, y de José Garriga, es preguntarme lo más obvio, lo más llano, lo que todos damos por sabido, ¿no? Porque digo, si todos sabemos cómo se dan o se estructuran ciertas relaciones en diferentes espacios o porciones del espacio social, bueno, entonces no investigaríamos nada, no haríamos ninguna tesis de nada. Lo que queremos lograr es una interpretación de tercer, cuarto orden, digamos, ir profundizando y produciendo teorías sobre lo narrado, lo observado, lo preguntado. Y en eso yo, perdón, Vero, que te haga cargo de los míos, pero yo me he aprendido mucho con vos y con José. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Un poquito, como sé que algunas y algunos de los que están conectados son nuestros alumnos, nosotros, bien como dicen ustedes, vemos, ¿no?, lo de los diseños estructurado, emergente y flexible, ¿no?, que bueno, que está en un texto de Juan Piovani, y vemos esto, ¿no?, que pasa en lo cualitativo, esto de, como bien dice Juan, hay un objetivo, hay un problema, hay un marco teórico, pero esta apertura, ¿no?, también a lo que se va encontrando, esta ida y vuelta con lo que se va encontrando en el trabajo de campo, ¿no? Ese interjuego que se da. Bueno, ahora en tercer lugar vamos a escuchar a María Verónica Moreira. Ella nos va a contar sus experiencias en investigaciones que hizo con hinchas de fútbol y también en el boxeo. Si Bien. Adrián puede... Bien. Sí, ahí comento sobre Verónica. Bueno, Verónica es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Antropología Social por el IDES-IDAES, Universidad de San Martín, y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es investigadora independiente del CONICET. Es coordinadora del Grupo de Trabajo, Deporte, Cultura y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Directora de la Diplomatura en Género y Deporte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y docente del Seminario Cultura Popular y Cultura Masiva de la carrera de Comunicación del mismo centro académico. Actualmente dirige proyectos de investigación vinculados a las relaciones entre género y deporte y es integrante del Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte. Bueno, te pasamos la palabra, Verónica.
Bueno, gracias Adrián, Pamela, Andrés, que lo veo acá, a mis compas de panel, a Juan y a Nemesia. Bueno, es un placer estar acá y me gusta esta idea de articular con una materia de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo. Me encanta siempre estar conectada con estudiantes, me parece que es un trabajo que siempre tenemos que hacer, no tenemos que olvidar, y bueno, así que súper agradecida por la invitación. Bueno, estoy muy emocionada verdaderamente por lo que estuvieron planteando Nemesia, Juan, los conozco hace muchos años, y la verdad es que por diferentes cuestiones también que fueron comentando, tocaron algo de mi fibra íntima, y también pensando en lo que voy a decir, y que como dijo Pamela, quiero hablar sobre mi primera investigación con trabajo de campo etnográfico, que fue con los hinchas de Independiente, y hace muchos años. Entonces creo que recordando todo eso, estoy como muy emocionada. Quiero empezar con algo bien general, que retoma algo que dijo Juan, algo que dijo Nemesia, respecto de este campo de los estudios sociales del deporte, que es algo así como en las ciencias sociales y las humanidades volcadas a pensar el deporte como un objeto de estudio y hacer preguntas sobre eso. Y bueno, como todo campo de discusión, tiene ciertas personas que son referentes, ¿no?, de este ámbito de trabajo e investigación. Quiero nombrar el trabajo de Eduardo Archetti, que seguramente ven, si no es en esta materia, en otra de la Tecnicatura, que es el trabajo que se llama Fútbol y Etos, es un trabajo iniciático de 1985, y lo menciono porque es un trabajo también al que debemos volver, porque en su momento Eduardo Archetti, antropólogo que es santiagueño, que después viajó a Noruega y se instaló allá, sentó ya las bases de una de las líneas en las que yo considero que me inscribo, ¿no?, como en este campo disciplinar, que es la discusión sobre violencia en el fútbol, una de las líneas. Después también hice un trabajo sobre otros aspectos en el deporte. Entonces, en ese trabajo ya Archetti pensó esta discusión de cómo se va constituyendo un tipo de identidad futbolística en Argentina, una identidad que se construye de manera radicalizada, ¿no?, donde el oponente no es solo un enemigo deportivo o un rival deportivo, sino un enemigo al que hay que degradar, eliminar, etc. Y ese, digamos, ese texto es fundante de esta línea que mencioné, ¿no?, de los estudios sobre el aguante, el estudio sobre la violencia, donde me inscribo yo, donde se inscribe también el trabajo de José Garriga. Nosotros hicimos trabajo de campo hacia finales de la década del 90, del siglo pasado, y bueno, digamos, fue también interesante, digo, tomar ese trabajo iniciático de Eduardo Archetti, pero quiero también mencionar el trabajo de investigación y de organizador del campo de los estudios del deporte, que es para mí Pablo Labarces, que hacia mitad de la década del 90 ganó el primer proyecto de investigación, entiendo que es el primer proyecto de investigación sobre fútbol en una universidad pública, la Universidad de Buenos Aires, y que también junto con María Graciela Rodríguez fueron los organizadores, fueron los que también comenzaron a pensar que estudiar fútbol era un gran objeto de investigación, por algo que mencionó Juan, ¿no?, de pensar en los fenómenos que son cercanos, y pensar también en los fenómenos que son populares. Entonces, mencionando, digamos, además ambos, tanto Graciela como María Graciela como Pablo, fueron de alguna manera directores de mi propio trabajo de investigación. Bueno, como dijo Adrián, yo me recibí de antropóloga en 2001, pero bueno, previo a eso hice un trabajo de campo sobre hinchas, y bueno, y acá recién la compañera preguntó, bueno, ¿cómo es que vas al campo y llevas 10 preguntas y te quedás con una? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, como dice Neme, es una gran cuestión, ¿no? Toda esta angustia que nos genera escribir un proyecto de investigación, plantear un problema, plantear las preguntas, ver qué tipo de autores o autoras nos van iluminando este camino, cuál es la hipótesis de trabajo.
para mí todo proceso, todo proyecto de investigación es un documento provisorio, es algo que escribimos a priori con lecturas y porque hemos escuchado a colegas, a compañeros, por lo mismo que dijo Nemesia en su exposición, ¿no? Como que este trabajo es colectivo, y por eso también nombró a estas personas que fueron mentoras del campo, organizadoras del campo, porque yo creo que en ciencias sociales, humanidades, no inventamos nada, siempre algo se ha dicho sobre lo que vamos a decir. En todo caso, lo que hacemos es darle, digamos, como un nuevo enfoque, nos hacemos alguna nueva pregunta, pero digamos que siempre, digamos, como idea también es importante mencionar cuáles son esos trabajos previos, esto lo que se llama en un proyecto de investigación los antecedentes, es decir, esos trabajos que nos permiten a nosotros pensar nuevas preguntas, encarar, digamos, nuevas investigaciones, pero digo, no es que inventamos nada. Entonces, volviendo a mi trabajo de campo, bueno, en verdad yo en este trabajo quería hacerlo en el Club Atlético Boca Junior, Neme quería hacerlo con Boca, pero en ese entonces Boca estaba ganando todas las copas, todos los torneos, e era imposible conseguir una entrada para asistir al estadio. Yo en ese entonces era hincha de River, o sea que ahí, digamos, lo que me interesaba era, recuerdo ahora, ya después de tanto tiempo, que me interesaba ver cómo era esa relación de Boca con el territorio, de Boca con la idea de carnaval, de Boca con la idea de pueblo. Pero bueno, nada de eso sucedió porque precisamente el devenir de un trabajo de campo, que es muy incierto al inicio, me llevó, bueno, en este caso, por el hecho de no conseguir las entradas, apelé a mis contactos en el partido de Avellaneda. Yo viví desde muy chica, desde sí, hasta la adolescencia, en Avellaneda, en el barrio de Wilde, entonces apelé a mis vecinos del barrio, digamos, Independiente está ubicado, ¿no?, en el partido de Avellaneda. Apelé, digamos, a esos contactos, a compañeros de la escuela primaria, y fue así que llegué al estadio, ¿no? A pisar, no por primera vez porque ya había ido de chica, sino como investigadora o como estudiante de antropología. Entonces, digamos, es como bastante errático también nuestro trabajo, ¿no? Pensamos, queremos realizar determinada meta, objetivo, y sin embargo en este trabajo de campo, que dentro de la antropología es un trabajo de campo de tiempo prolongado, nos lleva mucho tiempo, ¿no? Desde que damos el primer paso, porque nos animamos a ir ahí, que en realidad el campo no es algo físico, ¿no? El campo, cuando decimos campo, es como una red de relaciones que vamos armando en función del objetivo que queremos investigar. Entonces, pero digamos, físicamente, ahí sí, siendo mujer, bueno, los que me conocen saben que soy muy bajita, siempre lo digo porque para mí es un dato también de mi persona. Bueno, joven, yendo, digamos, un espacio que sí, por supuesto hay muchas mujeres, pero es un espacio que está asociado a lo masculino, o era así como también me lo figuraba. Bueno, hasta que, digamos, desde que damos ese primer paso de ir al estadio, en mi caso, ¿no? O puede ser cualquier otro espacio que nos resulta muy ajeno, hasta que empezamos a escribir, ¿no?, las primeras pinceladas de nuestro análisis, pasa muchísimo tiempo. Y en mi caso, acá yo les quiero mostrar, desempolvé esto que ven acá, que es mi tesis de licenciatura en antropología. No está escrita a máquina, esto está escrito a computadora, tan vieja no soy. Y esto también es una etnografía, ¿no? Desde el punto de vista de Rosana Guber, la etnografía está vista como un enfoque, es decir, como esta idea de investigar desde el punto de vista del nativo, como un texto, perdón, como un enfoque. Ay, me estoy olvidando una. Yo lo que quiero mostrar es el texto. Es el texto. Esto, digamos, es una etnografía que tiene sus capítulos, y la tesis se llama Honor y Gloria en el fútbol argentino, el caso de la hinchada del Club Atlético Independiente. Bueno, dice agosto de 2001, o sea, ya pasaron 20 años de este texto, que no está digitalizado porque no sé dónde está la copia en digital, está esto que está lleno de polvo, pero que bueno, les quería compartir con ustedes, porque para mí fue muy significativo abrir el placar y encontrar la tesis para el día de hoy.
Entonces, digo, volviendo a esta cuestión del trabajo de campo, en un primer momento mi idea fue trabajar con los hinchas que denominamos hinchas militantes, es decir, los hinchas que van al estadio, que son fanáticos, que siguen al equipo, digamos, a todos los estadios. Bueno, es una categoría que inicialmente menciona Archetti en su trabajo de 1985. Claro, el propio campo me fue, al principio iba acompañada, después comencé a ir sola, digamos, por toda esta cuestión que cuento, digamos, de los temores, el miedo, la inseguridad que sentía, digamos, cuando comencé esa investigación. Lo mismo me pasó, digamos, con la última investigación que estoy desarrollando ahora. Y bueno, y este mismo estar ahí me llevó a pensar, ni loca quería trabajar con la barra brava, lo que se denomina barra brava en los clubes de fútbol, pero bueno, mi trabajo de campo me llevó a eso, ¿no? Digamos, a querer investigar y a pensar con ellos, bueno, qué significa aguantar, qué significa la categoría nativa aguante. Bueno, era como un gran elefante que no podía evitar, y bueno, y eso también fue un momento del trabajo de campo, porque claro, cómo accedía al contacto con ellos, siendo un grupo sumamente hermético, es un grupo que en realidad rechaza, ¿no? a personas que son ajenas, por un montón de cuestiones que si quieren después les cuento, pero que no vienen al caso. Entonces, ¿cómo iba a ser mi presentación con ellos? Bueno, de esa manera insistí un poco con todos estos amigos que, eran tantos, del barrio de Wilde, que eran fanáticos de Independiente, hasta que finalmente accedí a una presentación con uno de los jefes, en ese momento eran 4 jefes de la hinchada de Independiente, y bueno, y le presenté con toda mi humanidad, mi pequeña humanidad. Le dije en ese momento que era estudiante de la universidad, no le dije antropología, y que quería hacer un trabajo con ellos, conocer qué significaba el aguante. Y fue así que bueno, me miró, y quedamos finalmente con otro jefe de la barra, en una reunión en un bar. Yo me acuerdo, siempre cuento esto porque monté una escena, ¿no? Yo quería demostrar que era verdaderamente estudiante, que no era policía, que no era periodista, que iba a usar esos datos de una manera como a veces se usa, ¿no? Poniendo nombre y apellido, bueno, o escribiendo notas que sancionan lo que hacen. O sea, mi meta era otra, digamos. El trabajo científico es otro, no es la denuncia. Entonces, para dar, digamos, esa escena de confianza, llevé un montón de libros, los apilé, estaba muy nerviosa. Finalmente entraron 2 jefes de la barra, y yo le empecé a contar lo que quería, y empecé mal, porque empecé diciendo algo así como, bueno, yo quería saber qué significa ser barra brava. Y entonces uno me dijo directamente, no, yo no hablo en esos términos. Claro, a ver, tomo lo que dijo Neme recién, es, digamos, el uso de esas categorías, ¿no? En este caso yo estaba usando un tipo de categoría que los estaba estigmatizando, ¿no? O sea, había empezado mal. Y bueno, yo creí que ahí se rompía esa entrevista, que mi trabajo de campo no iba a poder ser con ellos, pero bueno, finalmente sortí esa instancia preguntando, o bueno, simplemente generé simpatía y seguimos con esa conversación. Pero bueno, es interesante porque lo que quiero decir con todo esto es que a veces vamos a hacer trabajo de campo con un montón de prejuicios, con un montón de categorías que usamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y los enfrentamos con otra perspectiva. En este caso era, bueno, no, yo no hablo en estos términos. En todo caso, para hablar de barra brava en otro ámbito, no acá. Bueno, eso permitió que esa conversación, que fue clave en mi trabajo de campo, yo le pedí permiso a los jefes para estar con ellos en el micro, viajar, e hice 2 o 3 viajes, y fueron también fundantes en el trabajo, porque ahí pude conocer algo así como cómo estaba constituido el grupo. Había, digamos, una organización barrial, sumamente jerárquica, ¿no? Estaban como los jefes, después como un grupo que los secundaba, y después lo que se llamaba la tropa. Y bueno, y toda esta cuestión del aguante, que también hay una cuestión ahí de verbalizar, ¿no? Lo que significa en términos ideales el aguante, que es pelear en términos de igualdad, no pegarle al débil, no sé qué, pero eso no sucedía exactamente así, sino que había, digamos, muchas arbitrariedades al respecto.
Y bueno, eso fue como súper, ahora que lo pienso, una investigación que creo que también realicé con la osadía de la juventud, porque yo hoy no sé si estaría dispuesta a hacer un trabajo de ese estilo, porque un poco también me entregaba, digamos, al devenir del grupo, y a su vez digo esto y digo otra cosa, ¿no? Que entendía que también la posición de la mujer, de las mujeres que participaban, ¿no? de este grupo, de unos 250 personas, ¿no? Mayormente varones, igual los que viajaban eran menos, las mujeres tenían, digamos, como una posición, en mi caso, digamos, de mucho respeto y de protección, las mujeres precisamente por esa lógica del aguante, que es demostrar a ver quién es más macho, las mujeres no hacíamos el aguante, con lo cual cada vez que había pelea nos quedábamos como en lugares donde éramos protegidas, ¿no? Por ejemplo, arriba de un micro. Bajaban a aguantar y las mujeres quedábamos en el micro con las banderas. Quiero decir con todo esto, digamos, de alguna forma también iba como tanteando y mirando, y tomando cierta confianza y entregándome un poco a esa situación de que, bueno, iba a estar bien. Y bueno, hay muchas cuestiones, todo esto que voy diciendo no es como dicen M, no es puro narcisismo, sino para ir contando cómo este trabajo de campo se va armando, y bueno, y que pueden pasar situaciones que nos hacen desviar, o bueno, también esto ahí va también, con la cuestión de la presentación. La presentación es importante, tenemos que decir quiénes somos y qué estamos haciendo y cuál es el motivo de estar allí. En antropología no hay nada así como de estar como incógnito, como estar ahí sin decir lo que estamos haciendo, porque se entiende desde la etnografía que el dato se construye intersubjetivamente, ¿sí? Se construye con la otra persona con la que yo estoy interactuando, y en todo caso, además, cuando nosotros nos presentamos, le damos la posibilidad a la otra persona para decir, no me interesa que vos estés acá. Entonces, digamos, hay una serie de motivos por los cuales nosotros tenemos que decir por qué estamos ahí. Bueno, por ese lado, quería mencionar esta cuestión también quería mencionar esta cuestión del trabajo de campo, así que me estoy extendiendo un montonazo, pero quiero mencionar, y ahí Pamela, cortame cuando vos quieras, el último trabajo que estoy realizando, que es sobre boxeo. Bueno, como mi trabajo tuvo esta deriva, ¿no? de trabajar con espectadores, después con socios y socias del club independiente para pensar la política, y después con dirigentes para pensar el perfil de los dirigentes, siempre en Independiente. Con el tiempo, ya después cuando hice todo eso, me di cuenta que quería trabajar con deportistas, y que había también un área de vacancia, no porque justamente ya estaban otros trabajos, el trabajo de Juan, el trabajo de otros compañeros, pero digamos, yo tenía la necesidad de trabajar con deportistas, y fue así que pensé en el boxeo. Y empecé con un prejuicio ahí nuevamente, ¿no? Con la idea de la pregunta de si por qué dos personas eligen un deporte y donde se pegan. Y entonces comencé con una mirada muy ajena, nunca me interesó el boxeo, por eso creo que también lo elegí, ¿no? Como una cosa medio desde el exotismo, y bueno, y a medida que iba incorporando, digamos, como lecturas, miraba las veladas por televisión, te hice a la noche del sábado que me decían, hacerlo, tu fin de semana es lo menos, me miraba las veladas de boxeo en la televisión los fines de semana, bueno, y también decidí metodológicamente ingresar como alumna en un gimnasio. Entonces, bueno, todo eso me llevó a desarmar toda esta idea inicial de por qué se pegan, y es como, no decía pura brutalidad, pero venía por ese lado, y empecé a entender un montón de cuestiones, que es un deporte sumamente complejo, técnico, hay un montón, digamos, la destreza física, inteligencia, digamos, un montón de virtudes que bueno, al inicio no entendía, y bueno, y ahí, digamos, la entrada al campo fue como alumna, ¿no? Escribiéndome en este gimnasio. Bueno, ya Juan y Neme ya conocen este speech, perdón, se aburro. También, digamos, lo que me pasó ahí en la entrada del campo es que, bueno, en un lugar súper masculino, siendo mujer,
chiquitita, pero además ahora siendo una mujer adulta, con 20 años más, o sea, era también, eso me estaba atravesando como investigadora, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí todos los miedos y toda la vergüenza que yo sentía al hacer este deporte, ¿no? Con los cachetes colorados, transpirada, digamos, no sabía lo que estaba haciendo, entonces me equivocaba, y me daba mucha vergüenza, y yo creo que ahí también esto cabe para una reflexión, ¿no? De pensar qué hacemos con las emociones y qué hacemos con los sentimientos cuando estamos haciendo trabajo de campo. Hacemos un trabajo colectivo, pero a veces estamos en soledad. Estamos en soledad y no sabemos qué carajo hacer con esto que nos pasa, con el miedo, la vergüenza, si hay una escena de levante, si alguien te quiere decir algo, y qué carajo haces con eso que te dice, o si el profesor, en mi caso, pobre, no quiero decir un nombre, en mi caso, digamos, hay una cosa ahí con las mujeres que era siempre todo el tiempo machacar que no sabíamos, que no te iba a cobrar más, lo decía en chiste, pero en definitiva nos estaba diciendo que no les gustaba que estuviéramos ahí, súper machista. Pero digo, ¿qué hacemos con todo eso? Porque no nos enseña muy bien en la academia cómo tramitar estas emociones, cuando tenemos que escribir algo, cuando estamos todo el tiempo analizando, donde la razón, la inteligencia es lo que prima. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con todas estas emociones? Lo dejo como pregunta también, no digo que tenga una respuesta. Está bueno poder reflexionar sobre, por eso el tema de la reflexividad en antropología es sumamente importante, porque esto funciona como dato. En mi caso, ¿cómo funciona como dato? En el sentido de justamente pensar todo esto que me estaba sucediendo, ¿no? De sentirme de alguna manera, al principio yo no tenía nombre, me decían la chiqui, la chica, ella, bueno, una serie de otras cuestiones, pensaba, digamos, pues la posición de la mujer en este entorno masculino, súper masculinizado. Bueno, la posición es la de subalternidad, por supuesto. Y bueno, y este trabajo lo estoy realizando ahora, se está dilatando en el tiempo porque soy súper asistemática, porque claro, como no tengo que entregar la tesis de doctorado, ni de maestría, ni nada, es como que lo hago a mi tiempo, y bueno, esto se está dilatando. Pero bueno, la idea es continuar con relecturas que estoy haciendo también, estoy organizando un poco el material, y bueno, espero avanzar y poder decir algo más bueno, de los textos que escribí, que son muy, muy iniciáticos. Sé que me fui de tiempo, pido disculpas y espero que haya sido un aporte y no pura pulgata. Muchas gracias. No, no hay problema por el tiempo. En general lo cumplieron muy, muy bien los tres. Ahí estaba chusmeando en el programa de la cátedra que vemos un trabajo, Verónica, tuyo del 2007 de una revista de Chile, donde contás la experiencia de esta primera investigación que vos nombrabas. Me estaba fijando en realidad, como les decía, cuando los invitamos, leemos materiales de los tres, así que bueno, poder ahora no solo leerlos, sino escucharlos realmente es un placer, y la calidez que tienen, yo por lo menos me quedaría horas escuchándolos. Bueno, abrimos nuevamente el espacio para preguntas. Tanto si se las quieren hacer desmuteándose o quieren anotar algo en el chat. Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tomo Hola, la palabra. Juan. Dale. Bueno, primero felicitarlo a les tres por las exposiciones. Estuvieron bárbaras. Yo pienso una cosa, es que puede ser una pregunta sobre la participación, sobre todo en el cruce que implica un desafío, que es la participación del investigador, de la investigadora en el debate público, cuando su tema de investigación se instala en la agenda mediática de alguna manera, y bueno, y es como un momento que supongo que le sensibiliza y quieren salir a tomar la palabra, y a veces la han tomado. Ni que hablar, bueno, en el caso de Verónica con las hinchadas, Nemesia con los runners el año pasado, pienso que eran como ahí la revolución, parece que iban a ser, o de Juan, pienso, sobre todo, al menos en mi caso lo tengo más presente por el tema del rugby acá en La Plata, que durante la pandemia pasó un montón de veces que hubo casos de violencia, recientemente también.
Y bueno, ver ahí qué les pasa, qué hacen, o de qué manera también salen un montón de cosas por ahí en los medios, de sentidos construidos, y ya estamos en un momento que hay información y recursos humanos en este país formados para poder tomar la palabra y poder decir algo no ni súper complejo, ni que la gente no entienda, sino, bueno, ver cómo es eso, cómo lo tramitan ustedes. Eso. No sé si fui claro. Sí, sí, muy interesante la pregunta. No sé quién de los tres. Bueno, empiezo yo a ver qué me pasa. Bueno, La verdad que al inicio no estaba acostumbrada, claro, porque parecen como dos caminos distintos, ¿no? Como separados, como el académico y después lo que sucede como en los medios de comunicación. No obstante, creo que con el tiempo, tanto Juan, otros compañeros, fuimos aprendiendo, ¿no? A hacer estos intercambios, a sentarnos a conversar. Creo que un gran desafío es tratar de manifestar y conversar sobre los asuntos que tratamos, o de acuerdo, digamos, al evento que haya sucedido, de una manera que no sea técnica, ¿no? Esta cuestión de poder bajar, traducir lo que decimos, porque también nos formatean de esa manera, ¿no? Como leemos tales autores, analizamos determinadas categorías, hablamos un poco en difícil, es como algo que tenemos que hacer, pero lo más interesante acá es poder plantear y, digamos, mostrar qué tipo de investigaciones hacemos y también poder analizar desde un lugar que no sea muy técnico. Eso me parece un gran desafío. Y bueno, y a veces nos invitan, no sé qué era Juan, M, pero nos invitan también para hablar de cualquier cosa, ¿no? Como que, quiero decir, a veces es como algo muy puntual, es como la violencia en el deporte, bueno, obviamente lo que sucedió en el rugby, el running, pero después por ahí pasa algo en el deporte y nos llaman igual, y bueno, por ahí no tenemos mucho para decir, o vamos a decir, nuevamente vamos a reproducir generalidades. Es como que te invitan a su ring, de alguna forma, ¿no? O sea, decir claro, lo que es. Te invitan como a esa picadora de carne, digo, en el sentido de decir, bueno, trae a una persona especialista en el tema de la academia, ¿viste? Por ahí no es que sabemos. También podemos intervenir y también podemos aprovechar este espacio para mostrar lo que hacemos. Somos en general egresados de la universidad pública, sí, creo que todos, no sé, somos del CONICET, podemos mostrar todo eso también, está bueno. Pero bueno, digo, como reflexión, nos invitan a dialogar sobre los temas que salen del deporte, y a veces, bueno, por lo menos yo me pasa esto, y bueno, no, yo de esto no puedo hablar porque no sé mucho. Sí, coincido con lo que dice Vero, agrego una cosita más. A veces es una oportunidad, gracias Juan por la pregunta. Sí, es un desafío, está bueno como una instancia para validar y seguir legitimando, ¿no?, el financiamiento a los estudios, a la universidad pública, al sistema científico, como es una instancia donde podemos ir a sacar un poco provecho de eso, pero que no se transforme, como dice Vero, en un testeo, ¿no?, en una evaluación a nosotros, saber de cuánto sabemos, o qué mal que está el sistema científico que financia a estas personas, como pasó en otros gobiernos, ¿no?, en otras instancias electorales, donde se salió a atacar el financiamiento sobre determinados temas de los compañeros en sus becas de CONICET. Entonces me parece que ahí, bueno, tenemos que aprovechar la instancia para difundir y también nosotros adaptarnos a nuevos registros, a nuevas formas de interceder en los debates, siempre mencionando que el sistema está formando súper especialistas en temas y que no podemos opinar sobre todo, no somos opinólogos y no somos parte de ese, hablemos sin saber, de Peter Capusotto, ¿no? Porque para eso no tiene sentido lo que hacemos. Parece que aclarando esas cuestiones, también llegando a un equilibrio, ¿no? Anticipar que podemos opinar desde nuestro saber, siempre volviendo al campo, ¿no? Bueno, porque en mi investigación, en mi trabajo de campo, yo vi esto, bueno, mis interlocutores, el recorte que yo hice, temporal, sociodemográfico, lo que fuera, volver al campo y utilizar eso como argumento, a mí al menos me ha servido como estrategia. Pero bueno, es un lindo desafío por hacer.
una cosita. Bueno, ya lo dijeron todo. Vero, Nemesia, Diero. Gracias, Juan. Que hacemos lo que podemos también, ¿no? Porque es es muy intuitivo lo que voy a decir, que yo creo que, bueno, como decía Vero, que nos llaman y la voz del especialista, de la especialista, del científico, la científica, en la dinámica de medios implica que después hay un contrapunto con un abogado, abogada, que va a trabajar desde su perspectiva. Entonces, bueno, la velocidad de radio, de televisión, y se transforma, digamos, en un Claudio Te Pongo, digamos, cuando te dice, bueno, en realidad, o no, que los rugbyers son todos fascistas. Claro. Juan, y no, qué sé yo. Juan, perdón que interrumpa. Para mí tu entrevista en La Nación Más es un poco un gran ejemplo de eso. O sea, de dos velocidades. Claro, Eso, pero sí, para olvidarla, no, bueno, no importa, pero a lo que iba es el registro, de poder cambiar el registro y pensar también, porque por ahí en varios fenómenos nosotros vamos diciendo, che, alguien puede hablar en tal radio y demás, y vamos viendo, y la honestidad de decir lo que decía Vero, y mirá, yo no puedo contestar esto, o no puedo dialogar sobre el otro, entonces a veces recae sobre una, y hay un montón de mensajes que es temporario, dura lo que dura digamos, en un zócalo, ¿no? Pero con lo de Fernando Báez, que es lo que a mí me tocó, en un día, no sé cuántos mensajes, y entre los productores, las productoras, y algunas no sabían qué hacía yo, pero era la idea de, bueno, si lo sacó tal, bueno, vamos, pero ¿desde qué enfoque querés que hable? Como que no sé, pero dale. Entonces, bueno, empezar a dónde dar la discusión también. En los medios alternativos, en los denominados alternativos, emergentes y demás, donde está buenísimo hablar con radio tal, pero tenemos cierta afinidad ideológica y está buenísimo también, pero por ahí pensar en dar la discusión en otro tipo de medios donde la distancia ideológica o la diferencia ideológica es significativa, y tal vez empezar a dar debates ahí, pero en realidad tampoco hacemos lo que podemos. Me parece buenísimo, Juan, eso que estás diciendo recién, ¿no? Porque es el cruce exacto, me parece que se está dando acá en todos los compañeros que están asistiendo a este encuentro, que se están formando como periodistas, que el día de mañana por ahí te llaman para preguntarte, ¿no? o a cualquiera de ustedes, pero digo esto, vos tuviste periodistas, o sea, colegas, que te estuvieron abordando y no sabían cómo abordarte, ¿no? Me parece interesantísimo eso que estás planteando. Sí, además la convocatoria de productores, productoras, que entiendo que el laburo es súper precarizado y súper difícil, y la demanda es como muchísima, y esta idea de googlear, ¿no? Googlear a alguien o ver en qué emisora estuvo tal, emisora, qué antiguo. Pero, digo, más o menos el escenario lo fuimos conociendo. Pablo Alabarce decía algo así como, bueno, ya no nos deslumbramos ante la cámara, porque, ojo, que en algún momento alguito que nos gustaba en algún punto, hasta que vemos que no sirve para tanto, o sí, no lo sabemos. Y también la idea de hablar por hablar, como dice Neme, bueno, si tiene sentido o no, pero sí, la convocatoria también, y después la entrevista. Ahí hay una, no sé si la leo yo, ¿te parece, Pamela? Ahí Gabriel. Dale, buenísimo. Está escribiendo en el chat, dice, hola, buenas tardes, tal vez sea una pregunta bastante sonsa, así como muchas veces, me cuesta ubicar, así como muchas veces se le pregunta a los deportistas
si piensan siempre en su deporte, ¿ustedes como investigadores ven posibles objetos de estudio en la cotidianidad? Está bueno. Para nada sonsa, la pregunta es buenísima. No sé si es que yo soy muy apasionada con hacerme preguntas, esto que hablaba Juan, estoy siempre pensando en cosas por investigar, ya sea en ejes de discusión sobre el objeto de estudio que estoy abordando o en otros temas. Y eso también es un poco entregarse a los rumbos de la investigación y lo que el campo te va planteando. Cuando yo estaba trabajando sobre el Club Atlético Boca Juniors, no pensé que iba a ser un trabajo y que mi tesis doctoral iba a ser sobre runners e influencers. Nunca lo pensé, pero corría y dije, uy, qué loco que sería alguna vez escribir sobre esto. Y sí, hay veces que sueño con otras cosas, como por ejemplo irme a Kenia o a algún lugar en África a ver por qué las personas más rápidas del mundo salen de ahí, qué hacen las marcas con ellas. Bueno, lo pienso, digo, en otra vida, no sé cuándo, porque como dice Vero, hay veces que tenemos que ser medias osadas para abordar ciertos espacios y ciertas, no sé, escenas etnográficas, así que tendría que hacerlo pronto, me parece. Pero bueno, sí veo posibles temas de investigación y a veces sueño con ser otro tipo de antropóloga, ¿por qué no? Sí. Creo que eso es lo que nos sigue como validando y confirmando que lo que hacemos está bien, que tomamos una buena decisión, eligiendo esta profesión que nos apasiona, pero que nos trae un vivir bastante precario, y inestable también. Eso. Bueno, no sé si Verónica o Juan quieren agregar algo, si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, ya vamos finalizando el panel. Yo tengo una para cerrar. Antes Dale. no me la quería guardar, digo, es algo que por ahí me viene atravesando medio en lo personal y quería ver sus experiencias. Pienso un poco como la cuestión de tener de que a veces la academia terminamos produciendo para los mismos colegas. Me atormenta un poco la idea de que tanto tiempo de investigación o tanto esfuerzo y tantos años dedicados a un proyecto, nada, como que queden en la academia y no se puedan materializar como en políticas públicas o en proyectos que puedan salir o ir un poco más allá de lo propiamente dicho que es investigar. Esto es una inquietud más personal al momento de llevar a cabo mi trayecto, pero bueno, quizás un poco, por ahora lo que pienso es en las investigaciones que pueden convertirse en libros o en formas de divulgación más para divulgar de otra manera que no sea entrar al CEDICI a leer. Digo, que bien sabemos que nuestras familias y nuestros amigos y mucha gente que conocemos no entra al CEDICI a buscar un libro para leer un viernes a la noche. Entonces, ¿cómo llevan eso? Digo, si es una de sus inquietudes poder hacer cosas con los resultados que obtenemos o con las conclusiones a las que llegamos, o cuáles son esas experiencias. Digo, Neme un poco había contado esto al principio de decir, bueno, queremos que nuestras investigaciones sean parte, bueno, esto es estar con el celular, sean parte de políticas públicas, sean parte de proyectos, pero bueno, nada, no sé. Tiro un poco, en realidad es más un tema para debatir que una pregunta concreta. Gracias y excelente las exposiciones del estrés como siempre. Gracias a vos, Melina, por la pregunta. Muy interesante, ¿no? Esto del para qué investigar o las estrategias que hay que hacer en la investigación para de alguna manera capitalizar o visibilizar lo que se ha hecho, ¿no? Y ver dónde puede uno hacer sinergia, ¿no? Digo, esto vos hablabas de las políticas públicas y eso, me parece muy interesante. Yo he sido 6 años becaria de investigación de la UNLP hace bastante tiempo, no en temas de deporte,
sino en temas de formación en comunicación, con temas del currículum y también de la enseñanza en la investigación, ¿sí? Más que nada cuestiones educativas. Así que me haces rememorar esos momentos, bueno, todo lo que estuvimos charlando. No sé si... Perdón, voy a interrumpirte también porque ¿Sí? quiero saludar a Melina y a Juan, porque egresaron de la Diplomatura de Género y Deporte, o sea que mi corazón está ahí. Y bueno, y lo que plantea Melina, creo que sí, es un gran desafío poder hacer esta traducción de todo lo que aprendemos a lo largo de tantos años, además, ¿no? En la universidad, en términos discursivos, con un lenguaje para todos, ¿no? Para el pueblo, sino quedamos haciendo una reproducción que también tenemos que hacerla porque nos acredita, tenemos que acreditar todo el tiempo en CONICET o en los organismos que nos financian, tenemos que mostrar que escribimos, y eso va a digamos, lo examinan jurades, tenemos que mostrar que vamos a congresos, o sea, hay toda una cuestión académica que la tenemos que seguir haciendo. Entonces a eso hay que agregarle el desafío de poder traducir, o digo, por ahí queda mal la palabra traducir, sino poder transmitir de otra manera, menos técnica, y también ahí digamos, con el sector de la política pública, bueno, hemos intentado muchas veces, Juan esto lo sabe, con la cuestión de la violencia, y hemos fracasado en esos intentos. También la política pública tiene algo así, digamos, en general, obviamente estoy hablando en general, como muy cortoplacista también. Si pensamos en la lógica de los medios de comunicación, que son, digamos, ya mismo, tiene que estar la información, ya todo, en la política pasa algo similar, pienso que de acuerdo al tema, pero en el tema, por ejemplo, de violencia, bueno, murió alguien, bueno, a ver, ¿quién es el primero que sale a ver con un plan, con una ley, con algo? Y bueno, y son así, como efectistas, no quieren ya la solución, y bueno, por ahí hemos fracasado en ese diálogo, me da la sensación. Y me parece que yo soy un poquito, también me considero como una persona que es como, soy una maquinita, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Esto y esto. Bueno, con el tiempo también, ahí me fui interpelando esta pregunta, ¿no? Que presenta Melina respecto de, bueno, ¿qué carajo hago con todo esto que, viste? Porque en definitiva también estudié en la universidad pública, soy investigadora del CONICET, o sea, acá me financia el pueblo. Entonces, digo, poder pensar proyectos de intervención, proyectos de las secretarías de extensión, digamos, eso también es un desafío que tenemos que pensar, digamos, cómo conectamos, digamos, a la universidad con un público más amplio, con una comunidad que también nos interpela, y por otro lado, pensar, bueno, hago el chivo de la diplomatura deporte, que tiene como trabajo final poder pensar una problemática de desigualdad para intervenir, digamos, ¿no? Son pequeños espacios, y otros seguramente en la Universidad de La Plata, que hay para conectar, digamos, la academia con la sociedad. No resolví nada, pero bueno. Ahí hago un aporte en la materia. Hemos trabajado otros años un texto de Juan que está relacionado con el Observatorio de la Discriminación que se desarrolló en la facultad, ¿no? En esta unidad académica. Y eso me parece también uno de esos aportes, cruces, ¿no? Cruces muy interesantes entre la investigación y el aporte A. Digo, ¿quién mejor que quien está investigando pueda abordar ciertas cuestiones discursivas, pensarlas, decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para trabajar esto? Y bueno, a partir de ahí uno deja material disponible para, ¿no? También la investigación es un poco eso, dejar material disponible. Este caso del observatorio es un poco más que investigación, es, bueno, ya plantear, ¿no? Algo más concreto, hacer visible, aportar datos, aportar elementos concretos. Bueno, ¿les parece entonces que vayamos cerrando? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la calidez del encuentro. Como les decía, personalmente no los conocía, no los había escuchado
antes, así que bueno, un placer, un lujo también. Gracias a quienes nos acompañaron, ahí que veo a Gabriel de la agrupación Rodolfo Wall por hacernos la parte operativa con el Zoom, a Andrés López también por facilitarnos sus teléfonos para poder contactarlos y invitarlos. A Adrián también de la cátedra por acompañarme en la coordinación. Así que bueno, espero que se hayan enriquecido con estas ideas, con estos conocimientos, con estas experiencias en investigación. Han quedado algunas publicaciones y algunos mails disponibles por el chat. Seguramente después vamos a hacer circular la grabación, por si después quieren tener el registro. Nosotros lo vamos a usar en las clases, así que va a ser un buen insumo para la cátedra. Así que bueno, les mando un abrazo y muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias también. Gracias por todo. Abrazo. Gracias. A disposición y en contacto. Adiós. Muchas gracias. Chao. Un beso. Chao. Hasta luego. Bueno, ahora en unos minutitos ya arrancó la otra. Yo me quedo Claro. un minuto, no, ni siquiera un minuto. Bueno, muchas gracias, divino. El encuentro. Le voy a pedir a Gabriel si puede pausar la grabación y después cuando puedan me pasan el enlace. Bueno, Dale, yo voy- no, Yo voy saliendo. no, simplemente quería mencionar esto, ya Sí. que la cátedra es de metodología, que hay un nuevo texto en la compilación. Yo entré tarde por ahí, ya lo dijeron, que es deporte y etnografía, pensar la investigación entre los géneros. Este es nuevito. Sí, me Que llegó tal hoy vez- a las ah, 11, que lo ah, pedí. Me llegó a las No te 11 de vi la por mañana. por eso. No, como me parece apropiado por esta cuestión que trabajan puntualmente, bueno, esto, ¿no? La cuestión de la investigación. Sí, Bueno, yo lo vi nada, en las redes de ustedes y bueno, y les decía que lo pedí y hoy me llegó, mira, qué coincidencia. Ay, buenísimo, Así que buenísimo. Bueno, después lo después- comentamos, después también podemos hacer una actividad el año próximo para pensar Buenísimo, esos me textos encantaría. puntualmente, aprovechando un poco con la virtualidad que ya vino por instalarse también, así que se puede hacer algo también de este modo para pensar cuestiones más Buenísimo, puntuales que ustedes sí, sí, quieran. sí. Nosotros Dale, nos buenísimo. encanta que digo que más allá de la voz de los docentes circulen otras voces y más las de ustedes que tienen experiencias en estos temas y como te decía, que utilizamos las producciones de ustedes, así que buenísimo. Buenísimo. Bueno, Pamela, felicitaciones, un abrazo grande. Gracias. A todos Hasta ahí, luego. a Gabriel y a todos. Besos. Gracias, Gabriel. Hasta luego. No, por favor, hasta luego.